Hola, estimados y estimadas estudiantes. En este pequeño diagrama vamos a conversar un poquito sobre el libro y la lectura. Esta semana teníamos el reto de entender qué es la comunicación visual. La comunicación visual, como su nombre lo indica, es una serie de elementos que nos ayudan a crear comunicación por medio de elementos visuales. Su definición suena muy lógica, pero tiene un montón de pasos y un montón de elementos que son importantes. Partimos de que todo comunica de forma consciente o inconsciente. Si yo creo un afiche, si creo una valla publicitaria, si creo un MUPI o un anuncio para Facebook, y yo lo hago de una forma muy intuitiva, pero no me pregunto qué estoy comunicando, vamos más allá del mensaje verbal, ¿verdad? Podemos estar hablando de que no solo comunica el poner una frase, ¿verdad? O no solo comunica poner un logo, sino que los colores, la posición de los elementos, las fotografías elegidas, todos los procesos visuales, de fotomontaje, de ilustración, todo eso está comunicándome algo. La calidad del arte también comunica. Si yo no me preocupo y hago eso de una forma un poquito aleatoria o un poquito guiándome por mi gusto personal, ese arte igual va a comunicar algo. Lo que pasa es que yo no estoy teniendo control sobre ese algo que está comunicando. Entonces es importante empezar a visualizar que el diseño y la comunicación gráfica no son algo solamente estético, ¿verdad? Sino que son algo que está cargado de mensajes, está cargado de símbolos que tenemos que tratar de guiar hacia donde nosotros necesitamos que ese mensaje se comunique. Vamos a pasar por 3 procesos, que de hecho los vemos en el libro. El de sensing, ¿verdad? Que es esa percepción, esa base en donde nosotros captamos por medio de los sentidos. Selecting, que es la parte donde nosotros seleccionamos estímulos. Nuestro cerebro no procesa absolutamente todo lo que ve, ¿verdad? Nosotros, si vemos 200 anuncios al día, pues esos 200 anuncios no se guardaron. Tal vez de una forma muy vaga tenemos una idea de que los vimos, pero no se les da la importancia de la misma manera a uno que a otro. Ese es el proceso de selección. Seleccionamos lo que más nos interesa, seleccionamos lo que nos parece más atractivo, más interesante, más acorde a nuestros valores, etc. Y finalmente tenemos el perceiving, que es donde percibimos algo sobre eso que estamos viendo. El perceiving ya es el procesamiento de esa información, el procesamiento de los colores, las formas, los mensajes verbales, no verbales, etc. Partimos de que el diseño es un lenguaje y un lenguaje se compone de caracteres, de reglas, ¿verdad? De una serie de fundamentos que nos ayudan a construir ese lenguaje. Cada cultura tiene una forma de interpretar su lenguaje visual, ¿verdad? Yo no puedo decir que la cultura costarricense funciona igual que la cultura china, por ejemplo, ¿verdad? O la cultura de otro país. En este caso, esos códigos visuales están muy relacionados a la experiencia previa que nosotros tenemos. Nosotros atribuimos, por ejemplo, significados específicos a los colores. Si nosotros vemos blanco, azul y rojo, bueno, vamos a pensar mucho en la parte de Costa Rica, la parte de la bandera. Si vemos verde, pues lo vamos a asociar mucho con la naturaleza, ¿verdad? Hay ciertas percepciones que se basan mucho en lo que nos ha rodeado durante nuestro crecimiento como especie. Hay algunas cosas más culturales, hay unas cosas más biológicas, ¿verdad? Se asocia mucho el color rojo a la sangre, por ejemplo, como una cuestión biológica. O el verde de la naturaleza por una cuestión biológica. Y como les decía ahora, puede ser que cierta combinación de colores me recuerde a mi país, pero ya eso es un tema cultural. Buscamos trascender en la memoria de las personas, que esto es muy importante. ¿Qué es trascender? Bueno, que me recuerden, ¿verdad? Que las personas vean mi publicidad, mis anuncios, mis elementos visuales y me relacionen con ideas, me guarden en la memoria, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando. Y para ello utilizamos un proceso de lenguaje, pero no podemos decir todo
en un afiche, ¿verdad? No podemos decir todo en una valla. Entonces pasamos por un proceso de simbolización y abstracción. Yo puedo contar una historia con una valla publicitaria, pero yo no escribo toda la historia en esa valla. Yo utilizo imágenes que me cuentan la historia, símbolos, abstracciones, ¿verdad? Entonces pasamos la información por un proceso de síntesis que nos ayuda a tener un resultado de este tipo, ¿verdad? Un resultado en donde haya un mensaje completo que es fácil de visualizar, que es casi inmediato, ¿verdad? Y que lo estoy haciendo por medio de pocos elementos, porque diseño y comunicación visual tiene esa característica, menos es más. Entonces entre menos elementos agrego, más rápida es la lectura, ¿verdad? de esa pieza publicitaria. Lo que les comentaba hace un ratito, percibimos de acuerdo a nuestra cultura occidental, y esto va relacionado de este término que viene en el libro: cuanto más sabemos, más vemos. Entre más elementos conocidos o familiares existan en una pieza publicitaria o de comunicación, pues más claro va a quedar ese mensaje, ¿verdad? Voy a ponerles un ejemplo. Si yo voy a lanzar una campaña publicitaria, creo una pieza gráfica súper chiva, súper interesante, basada en un meme, pero resulta que va dirigida para una generación que no está familiarizada con ese meme, no va a funcionar, ¿verdad? Las generaciones anteriores sí lo van a entender, posiblemente les va a hacer gracia, van a hacer esa conexión, pero simplemente las otras generaciones a las que íbamos a dirigirnos, ¿verdad?, no están familiarizadas, entonces no van a entender el proceso. Por medio de los mensajes enviamos ideas y sensaciones, ¿verdad? Por medio de todo este lenguaje que estábamos hablando, trabajamos una serie de ideas y sensaciones. Si yo tengo, por ejemplo, una tienda, aunque sea pequeña, pero tengo un muy buen manejo de las fotografías que presento en esa tienda, un muy buen manejo del producto, tengo una selección de etiquetas para los productos impecable, ¿verdad? Todo eso me va a ayudar a enviar una idea de lo que es la marca. Voy a percibirla como una marca de calidad, voy a percibirla como una marca incluso que es un poco más cara, ¿verdad? Y ahí estoy alterando el valor percibido de los productos por medio del diseño. Entonces, vean que enviamos ideas completas sobre lo que es la marca con la comunicación que nosotros transmitimos en nuestros canales, y también enviamos sensaciones. Puede ser que una marca me dé sensaciones positivas o me dé sensaciones negativas, o me dé miedo, o me dé frustración, o me dé enojo también, ¿por qué no?, ¿verdad? O me dé admiración. Entonces tenemos un arma muy poderosa que es la comunicación, y esta arma pues nos da un montón de salidas, ¿verdad?, que podemos trabajar. Finalmente teníamos esto en el libro que nos dice: el cerebro percibe varios tipos de imágenes. Hay imágenes mentales, reales y producidas por medios. Las imágenes mentales son imágenes que están en nuestra cabeza, como los sueños, las fantasías, cuando imaginamos algo, ¿verdad? Si yo les digo imaginen un caballo, cada uno de ustedes se va a imaginar un caballo diferente. Esas son las imágenes mentales. Luego están las imágenes reales, que son las que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Yo en este momento, por ejemplo, estoy viendo un árbol, una ventana, cortinas, ¿verdad?, una mesa, una silla. Entonces, estas son las imágenes reales que a mí me están rodeando. Y finalmente, las reproducidas por medios, ¿verdad? Las imágenes reproducidas por medios son las que vamos a crear nosotros y vamos a construir con una intención un poquito más específica, sea para medios impresos o sea para medios digitales. Finalmente, tenemos estos 3 ejemplos que quise sacar, y quería hacer el ejemplo de esto del sensing, selecting y perceiving, en donde nosotros, alguno de estos elementos nos llama primero la atención. En mi caso, a mí me llama mucho la atención por su color, y también son como los que se adaptan más a mi contexto, ¿verdad?, o a nuestro contexto. Entonces mi vista se dirige hacia ellos, muy importante. En el caso de esta de acá, cuando ya la empezamos a ver, bueno, empezamos a
a leer, a tratar de identificar por qué está sucediendo esta situación, ¿verdad? Pero hay elementos visuales que nos hacen entender que es publicidad de otra época, ¿verdad? El tipo de ilustración, la forma en que trabajan los elementos, ¿verdad? Que se ve muy manual, la tipografía que utilizan, por ejemplo, la ropa de las personas, me hace sentir que esta publicidad es vieja, ¿verdad? Y no tiene que decírmelo de forma explícita. En este caso, podemos hablar de que es un poquito más nueva y en este caso todavía más. Vean que hay mensajes verbales, mensajes no verbales, y de estos tres, si los tuviéramos en la calle, posiblemente el cerebro escogería uno, ¿verdad? Podría escoger uno de estos tres, enfocarse y tomar esas decisiones de qué pienso sobre este o este elemento. Hay mensajes con los cuales nos vamos a identificar más que con otros. Entonces es importante entender eso. ¿A quién le voy a hablar para saber cómo le voy a comunicar, ¿verdad? Y con qué elementos visuales o gráficos se va a identificar mejor. Entonces, bueno, quería mostrarles estos ejemplos y este diagrama que nos completan un poquito la presentación de, la teoría más bien de la semana, y que podamos en clases discutir un poquito más a fondo sobre estos elementos y ya poner en práctica, ¿verdad? Porque esa es la idea, que en clase pongamos en práctica ese ser conscientes de qué es lo que estoy comunicando con cada cosa que estoy poniendo en ese arte.